Me he comprado una cámara Sony y quiero sacarle el máximo partido. ¿Cómo puedo sacar la mejor calidad de imagen? ¿Será que tengo que grabar en log? ¿Tengo que grabar en H265, en All Intra? Tengo demasiadas funciones que no sé utilizar. Pues bueno, no te preocupes porque realmente en este vídeo te voy a enseñar cómo sacarle el máximo partido a tu cámara y sobre todo grabar con la mejor calidad de imagen. Antes de empezar tengo que decirte que este capítulo que vas a ver ahora es de la guía de cámaras Sony, en el cual te enseño todo lo que tienes que saber para sacarle el máximo partido a tu cámara Sony y sobre todo entenderla a la perfección. En esta guía vas a aprender toda la botonería, funciones, configuraciones y sobre todo cómo sacarle el máximo partido a tu cámara, ya que vamos a ver los menús en detalle y vas a entender cómo funciona tu cámara a la perfección. Por eso mismo, si quieres sacarle el máximo partido a tu cámara, tienes esta guía donde vas a aprender todo. Te dejo el enlace en la descripción y sobre todo si entras desde ese link vas a tener un descuento especial. Así que bueno, no te molesto más y te dejo con esta clase. ¿Qué tal equipo? ¿Qué tal estamos? Bueno, vamos a empezar con esta clase y en este caso vamos a hablar sobre cómo sacarle el máximo partido a nuestra cámara Sony y grabar con la mejor calidad de imagen. Siempre que nuestra intención sea conseguir la mejor calidad de imagen, tenemos que ajustar nuestra cámara a la perfección, al milímetro. Por eso mismo hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Así que vamos a empezar y lo vamos a hacer en orden. Lo primero que tenemos que escoger es el formato de grabación. En este curso ya hemos visto que tenemos diferentes formatos de grabación y las diferencias que tenemos entre ellas. Entonces sabemos que si queremos la mejor calidad de imagen deberíamos de grabar en All Intra. En este códec vamos a encontrar la interpolación de fotogramas mínima y vamos a tener el mayor bitrate posible. Por eso mismo es el que más versatilidad nos va a ofrecer a la hora de tener información y sobre todo calidad de fotogramas. Tenemos que recordar que cuando grabamos en H264 o H265 hacemos una interpolación de fotogramas. Es decir, si por ejemplo estamos grabando a 30 fotogramas por segundo, estamos grabando 21 y 9 lo estamos interpolando. Es decir, estamos analizando dos fotogramas, el primero y el tercero, y el segundo nos lo inventamos. Por eso mismo ya explicamos que cuando tenemos ciertos movimientos de cámara perdemos calidad de imagen porque esos fotogramas son inventados o interpolados. Una vez ya hemos escogido el códec y también tenemos el formato de grabación, lo que vamos a hacer es elegir los fotogramas por segundo. Algo muy importante que tienes que saber y es que el bitrate va relacionado con los fotogramas por segundo que estamos grabando. Te pongo un ejemplo muy claro. Imaginemos que estamos grabando a 100 MB por segundo. Pero nosotros estamos grabando a 25 fotogramas por segundo. ¿Qué es lo que está pasando? Que cada fotograma tiene 4 MB por segundo, es decir, 4 megas por fotograma. Pero imaginemos que estamos grabando a 100 MB por segundo y estamos utilizando 100 fotogramas por segundo. Pues básicamente cada fotograma tendría 1 MB. Es decir, tendríamos 4 veces menos información por cada fotograma. Es decir, el bitrate se divide en los fotogramas por segundo que estamos utilizando. Por eso mismo, si queremos tener la máxima calidad, cada fotograma tendrá que tener el mayor bitrate. Entonces, si entendemos que queremos la máxima calidad, lo que vamos a intentar es que cada fotograma por segundo tenga la máxima cantidad de información. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio entre los fotogramas por segundo y el bitrate. Una vez que ya hemos escogido el formato de grabación, el códec y ya tenemos los fotogramas por segundo, ahora sí podemos empezar a producir nuestros vídeos. Y lo primero que haremos, por supuesto, es elegir el perfil de imagen. Todos sabemos que las cámaras Sony tienen diferentes perfiles de imagen y algo que ya he explicado muchas veces que es un mito es que el perfil de imagen no te da más calidad. Un perfil de imagen básicamente es unos ajustes que le hacemos a nuestra cámara y lo único que hace el perfil de imagen es ajustar el nivel de negro, gama de colores, espacio de color y nitidez. Eso es básicamente lo que es un perfil de imagen. Entonces, una vez sabemos que el perfil de imagen no nos va a dar más calidad, tenemos que entender qué es lo que buscamos. Sabemos que el perfil que más gama de colores y espacio de color más grande tiene es el logarítmico. Pues bueno, vamos a aprovecharlo. En este caso, las cámaras Sony tienen dos logarítmicos, que es el S-Log2 y el S-Log3. Tenemos que saber que el S-Log3 está más optimizado que el S-Log2. Sobre todo la diferencia principal que tenemos es en la colorimetría. La colorimetría es mucho mejor en S-Log3 que en S-Log2. Pero realmente si estás buscando rango dinámico, tengo que decirte que solo hay un paso de diferencia. Así que no es por el rango dinámico, sino que es por la colorimetría. Así que ahora sabemos que tenemos que grabar en S-Log3. Si por ejemplo tenemos cámaras de última generación como una Sony A7 IV, una FX3, una ZV-10, etc., tenemos que saber que si queremos grabar en S-Log3 lo primero que tenemos que entender es nuestro sensor.
Algo que pasa mucho es que siempre que se habla de S-Log y sobre estos perfiles, se explica cómo los sensores antiguos, es decir, de las generaciones pasadas. Tenemos que saber una cosa, una Sony A7 III y una Sony A7 IV no tienen el mismo tipo de sensor, funcionan totalmente diferentes, son tecnologías diferentes y por eso mismo los tenemos que entender. Los sensores de nueva generación están optimizados para procesamiento, es decir, para procesar la imagen y así conseguir ciertos resultados. Por eso mismo podemos grabar en 10 bit, 422 y podemos sacar el máximo partido de ellos. Pero para eso tenemos que sacrificar ciertas cosas, como por ejemplo los valores ISO. Todos nos habremos dado cuenta que cuando grabamos con Sony a ISOs altos en S-Log 3 tenemos una cantidad de ruido inmensa. Y eso es básicamente porque salen artefactos y ruido digital. Eso es por el tipo de procesamiento que hace el sensor y el procesador. Pero realmente cuando entendemos cómo funciona el sensor, sabemos hasta qué límite lo podemos utilizar y así sacar el máximo partido. Por eso mismo es súper importante que entendamos que tenemos ciertos sensores, sobre todo en la nueva generación, que tenemos un procesado demasiado alto. Pero eso no es malo, sino que tenemos que aprender a utilizarlo. Principalmente tenemos dos tipos de sensores, los reescalados y los neutrales. Los reescalados, ¿cuáles son? Los que tienen un sensor mucho más grande que lo que necesita la resolución. Por ejemplo, una Sony A7 IV tiene 33 megapíxeles y para grabar una imagen 4K lo único que necesitamos es 8 megapíxeles. Entonces, este tipo de cámara lo que hace es un reescalado. Por ejemplo, graba una imagen 7K y lo reescala en un 4K. Este tipo de sensores lo que hacen es disimulan muy bien todos los fallos, porque todos los fallos que salen en una imagen grande, si lo hacemos pequeño, se disimulan. Pero por otra parte tenemos los neutrales, que son por ejemplo una FX3, una Sony A7S III, y este tipo de sensores no tienen ningún tipo de reescalado. Por eso mismo, cuando grabamos en RAW, vemos todas las imperfecciones que tienen. En este curso, como sabéis, vamos a aprender a grabar en RAW con las cámaras Sony y ahí es donde vamos a notar todas las imperfecciones que tienen, y son muchísimas. ¿Por qué pensáis que una Sony A7 IV no puede sacar RAW? O por ejemplo, ¿por qué una R5 no puede sacar RAW? Porque los de Sony saben el problema que tienen. Y si por ejemplo una imagen 4K que estamos grabando con una FX3 en RAW se nota muchas las imperfecciones, imagínate una imagen 7K. Por eso tenemos que entender todo este procesamiento para entender nuestras cámaras y así sacarle el máximo partido. Y vamos a volver a los sensores. Tenemos los reescalados, como hemos dicho, que coge una imagen 6 o 7K y lo reescala. Y tenemos luego los neutrales, que son directamente los megapíxeles que necesitamos. Por ejemplo, una FX3 o una Sony A7S III, que es la que estoy grabando ahora mismo, tienen sensores pequeños, de 12 megapíxeles. Estos sensores lo que cogen es todo el sensor para poder grabar la imagen 4K, es decir, no tenemos ningún tipo de reescalado. Por eso mismo podemos notar que cuando cogemos una Sony A7 IV y una FX3, la imagen se parece mucho, porque el procesamiento es diferente y al tener ese reescalado conseguimos una imagen muy similar. Entonces, te enseño cómo sacarle el máximo partido a estas cámaras. Por ejemplo, si tienes una FX3 o cualquier tipo de cámara que tiene un sensor neutral, es decir, un sensor que no hace ningún tipo de reescalado, vamos a seguir estos parámetros. Lo primero de todo, el ISO vamos a intentar que sea el mínimo posible. Este tipo de cámaras sufre mucho con los ISOs. Lo segundo que tenemos que cuidar es el nivel de negro. Siempre que grabemos en S-Log lo que vamos a hacer es subir el nivel de negro para que todo sea más oscuro y así las sombras no se rompan. Así lo que vamos a hacer es disimular al máximo las imperfecciones y también el ruido. Y por último, un factor súper importante. Sé que todos los youtubers te recomiendan que bajes el detalle a -7, pero si haces esto en este tipo de cámaras que no tienen ningún tipo de reescalado, lo que haces es perder toda la textura. Por eso la imagen parece gelatinosa. Para eso lo que tenemos que hacer es subirle el detalle. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo grabando con la Sony A7S III, estoy grabando en S-Log 3 y el detalle de mi cámara está a +2. Así lo que consigo es que tenga presencia, que tenga textura y que el ruido realmente quede plasmado. Lo que pasa es que si le quitamos el detalle, ese ruido lo que se hace es aplanar, pero realmente lo que hacemos es perder textura en nuestra imagen. Por eso mismo, los sensores que no son reescalados en Sony, tenemos que subirle un poquito el detalle, desde 2 puntos a 4 puntos. Esto ya depende de los gustos, pero realmente pruébalo y te aseguro que te va a gustar mucho más tu imagen. Por otra parte tenemos los sensores reescalados, como una Sony A7 IV o una ZV-E10 II que tengo aquí mismo. Este tipo de sensores los tenemos que tratar de otra manera. Estos sensores tenemos que tratarlos de una manera totalmente diferente a los sensores, por ejemplo, de una Sony A7S III. Tenemos que hacer exactamente lo contrario. Por supuesto, el nivel de ISO lo que vamos a hacer es mantenerlo al mínimo posible. Así lo que vamos a conseguir es las mínimas imperfecciones y el mínimo ruido posible. Pero el nivel de negro lo vamos a bajar.
En este caso, como tenemos una imagen de 7K, lo que vamos a hacer es reescalarlo a 4K y el nivel de negro lo vamos a bajar. Desde 1 punto, 2 puntos o 3 puntos. Esto ya depende del procesado que tú le vayas a dar. Así lo que vamos a conseguir es que esa imagen tan fuerte y digital que tenemos por el reescalado baje. Y así conseguiremos una imagen más orgánica, pero tendremos la misma calidad. Por otra parte, aquí sí hablamos del detalle. En este caso tenemos que bajarle el detalle, pero nunca menos 7. Lo que estamos haciendo al coger el reescalado es reducir también el ruido. Si nosotros reescalamos y tenemos una imagen 4K, ese ruido tenemos que suavizarlo, pero tampoco empastarlo. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros lo bajamos a menos 7, nos queda empastado. Y cuando en postproducción procesamos el color, lo que pasa es que esa imagen queda empastada. Lo que queremos es que sea lo más orgánico posible, y las cámaras de cine trabajan de la misma manera. Por ejemplo, tenemos que saber que tenemos cámaras de cine que también trabajan con reescalado, y realmente no es malo. Pero si no procesamos esta imagen correctamente, lo que conseguimos es esa imagen digital que tantas quejas tiene de la Sony A7 IV. Por eso mismo, si quieres una mejor calidad de imagen y sobre todo una imagen más orgánica, bájale un par de puntitos el detalle, pero nunca a menos 7. Una vez entendemos el perfil de imagen, la configuración que tenemos que hacer y sobre todo ya tenemos escogidos todos los parámetros, ahora sí tenemos que escoger el ISO. Como hemos dicho, el ISO es el factor fundamental para tener la mejor calidad de imagen. El ISO que mejor calidad de imagen nos va a dar todos lo sabemos y es el ISO mínimo. En el caso de las cámaras Sony es ISO 160 cuando estamos grabando en S-Log3. Aquí es donde vamos a tener la mejor textura y el menor ruido posible. Algo que pasa mucho es que muchos pensáis que el ISO nativo dual es el que más calidad de imagen nos da y el que menor ruido. El ISO nativo dual no es eso, es más, en el curso de Domina el Log lo hemos explicado al detalle. El ISO nativo dual es el ISO más equilibrado entre altas luces y sombras, pero no tiene nada que ver con el ruido y menos con la calidad de imagen. Si por ejemplo me sueles decir, no, Marco, es que en el ISO nativo dual tengo menos ruido. Por ejemplo, cuando estoy grabando a ISO 10.000 tengo más ruido que cuando grabo en 12.800. Claro, pero eso no es por el ISO nativo dual, es porque tienes una reducción de ruido post-software. Claro, lo que hacemos con la imagen es cambiamos el circuito electrónico del ISO, pero también añadimos una reducción de ruido en postproducción. Por eso mismo puedes notar que en 640 tenemos una calidad de imagen con una textura y en 12.800 otra. Si realmente solo fuese por el Dual ISO, la imagen sería parecida. Por ejemplo, yo grabo con el DJI Ronin 4D y la imagen en 800 ISO y en 5000 es exactamente la misma. Porque lo único que hace esa cámara es cambiar el circuito del ISO, pero no añade una reducción de ruido. En cambio, las cámaras Sony sí que la añaden. Por eso mismo tenemos que saber que el Dual ISO se utiliza para tener el rango dinámico más estable, pero no la mejor calidad de imagen y no el menor ruido. El menor ruido y mejor calidad de imagen y sobre todo textura lo vamos a tener en el ISO mínimo, que es donde menor voltaje vamos a aplicar a nuestro sensor. Una vez ajustamos el ISO, ahora sí, ya tenemos todos los ajustes para tener la mejor calidad de imagen, pero aquí no termina todo, sino que tenemos que pasar a postproducción, que es donde vamos a transcodificar todos los códecs y sobre todo vamos a conseguir el resultado final. Pero en este caso solo vamos a hablar sobre la producción. Así que ahora ya sabes cómo sacar el máximo partido de tu cámara y sobre todo cómo sacar la mejor calidad de imagen. Así que ya sabes, si tienes un sensor reescalado, uno neutral, ya sabes cómo utilizarlo, sabes cómo configurar el S-Log para sacarle el máximo partido y sabes qué códecs tienes que utilizar. Así que bueno, espero que te haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente. Y bueno, así vamos a terminar esta clase. Como te digo, si quieres sacarle el máximo partido a tu cámara y sobre todo entenderla a la perfección, tienes esta guía de cámaras Sony. Si te estás preguntando si vale para cualquier tipo de cámara, sí, ya sea que tengas una A6000, una 7 IV, una FX3, da absolutamente igual, sirve para todas las cámaras. Así que si quieres entender tu cámara a la perfección y sobre todo entender los menús, funciones, configuraciones y todo lo demás, tienes esta guía donde vas a aprender todo. Así que bueno, espero que te haya gustado esta clase, suscríbete si no lo estás, un like nunca viene mal y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.